Buenas tardes, entonces empezamos. Son las 4, ya dimos unos minutos para que varios compañeros puedan conectarse. Maricé nos va a facilitar. Gracias, Marcos. Nuevamente a todos los presentes, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión paralela denominada Independencia, Ciudad Sostenible y Resiliente, que se viene desarrollando, bueno, dentro del cuarto Foro Internacional de Economía Circular, ¿no? Transición justa y descentralizada hacia una economía circular. En este espacio vamos a compartir todas las actividades que venimos desarrollando dentro del proyecto. Esta exposición va a estar a cargo del ingeniero Marcos Alegre, quien es el representante del consorcio Periferia, Predes y Grupo GEA. Antes de empezar, una breve biodata del ingeniero Marcos. Él es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un máster en Ciencias en Gestión Ambiental de la Universidad de Lombard en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, miembro del Comité Científico del World Resources Forum en Suiza en el 2019, y durante su gestión como viceministro de Gestión Ambiental se aprobaron la ley de plástico y la ley de residuos sólidos que incorporan el enfoque de economía circular. Actualmente, como he mencionado, es el coordinador de la unidad de innovación y economía circular de Grupo GEA y representante del desarrollo de la estrategia de economía circular del Distrito de Independencia dentro del marco del proyecto. Muy buenas tardes nuevamente y deseo que este espacio sea fructífero para todos. Voy a estar a cargo de la moderación. Mi nombre es Maricé Salvador y le doy el pase ya al ingeniero Marcos para arrancar con esta presentación. Muchas gracias. Gracias por la presentación, vamos directo al punto. Lo que voy a compartir con ustedes esta media hora, esta tarde, en el marco de este cuarto Foro Internacional de Economía Circular, es un proyecto precisamente de economía circular que en este momento se está ejecutando en la ciudad de Lima, en el cono norte, en un distrito que se llama Independencia. El proyecto se llama Independencia, por eso se llama así, Ciudad Sostenible y Resiliente, aplicando la economía circular con participación ciudadana. El proyecto lo ejecuta un consorcio liderado por Predes, Grupo GEA, Periferia, evidentemente con la Municipalidad de Independencia y por supuesto con el apoyo generoso y siempre oportuno de la Unión Europea. Yo voy a hablar sobre los antecedentes del proyecto, el proyecto mismo, la metodología para preparar la estrategia de economía circular que estamos implementando ya y un primer caso de compensación de la huella de carbono que se da en el marco de este proyecto. En el fondo lo que vamos a hablar es de economía circular en municipios, ¿no? Y ese es un tema bastante novedoso, este es un proyecto piloto porque de alguna manera ya hay relativamente abundante experiencia de casos de economía circular con empresas individuales, ¿no? Hay economía circular en empaques, con empresas textiles, fundiciones de servicios, etcétera, etcétera. Pero hay muy poca experiencia de aplicar ese gran enfoque, ese gran concepto de economía circular en territorios, en municipios, en distritos, en ayuntamientos. Por eso que este es un proyecto piloto, porque es, si no me equivoco, uno de los primeros, si no el primero que se desarrolla en el Perú, en paralelo con otros proyectos primos hermanos que también tienen el auspicio de la Unión Europea, de tratar de implementar este concepto a veces difícil de entender y ponerlo en práctica en un territorio. Y esto nos plantea un enorme desafío, porque las ciudades no son iguales, incluso al interior de las ciudades tenemos una serie de diferentes realidades urbanas que evidentemente requieren respuestas distintas, ¿no? No solo respuestas desde el punto de vista físico y de infraestructura, ¿no? Como esta ciudad en un borde, un arenal, y cerca de una zona arqueológica, sino respuestas también de corte socioambiental y sociocultural, porque la ciudad se caracteriza por su hiperbiodiversidad en recursos naturales entremezclados con la urbe, pero también por su hiperdiversidad cultural y social y económica. Entonces acá se plantea una primera reflexión de cómo podemos implementar ese concepto
repito, muchas veces abstracto, de economía circular en los municipios. Para esto les planteo un pequeño ejercicio muy rápido. Todos tenemos a mano un celular y les pido por favor que nos podamos conectar a Slido, que es una plataforma para poder hacer una pequeña y rápida encuesta. Ustedes pueden escanear el código QR que acá está a la mano izquierda de sus pantallas, y simplemente van a entrar a esta pregunta y la responden en 3 palabras, ¿no? O pueden entrar a slido.com y digitar S23, ese número de nuestra sesión, y van a llevar a esta pregunta, ¿no? Y la pregunta dice así: cuando escuche el término economía circular en municipios, ¿cuáles son las 3 palabras primeras que se le ocurre, ¿no? Economía circular en municipios. Si usted escucha eso, ¿qué es la primera impresión que recibe, ¿no? Entonces, por favor, si nos ayudan respondiendo con 3 palabras simples, ¿no? Sostenibilidad, gracias, muy bien. Economía circular en municipios, sostenibilidad, municipio sostenible. Valorización, ecoeficiencia, gestión sostenible, gracias, excelente. Alimentos, sí, hay un enorme, aunque suene paradójico y contradictorio, hay una enorme pérdida de alimentos y de residuos en forma de residuos en toda la cadena de valor de los alimentos. Residuos, gobierno sostenible, residuos municipales, reciclaje, gestión de residuos, alimentos. Se asocia mucho el término de economía circular a la gestión de los residuos sólidos. De hecho, la economía circular nace en buena parte motivado por la problemática de los residuos. Sostenibilidad aparece en mayor cantidad de las respuestas. Valorización, planificación, ¿no? Nos olvidamos a veces que todas estas buenas intenciones tienen que ser muy bien planificadas por la instancia de gobierno local, en este caso la municipalidad. Manejo correcto de desechos, ciudades sostenibles, gracias. Gestión de desechos, por ahí vi ciudadanía, que tiene que ver con la participación vecinal, participación ciudadana. Reducir, reparar, compartir, las 3 R, ¿no? Reducir, reusar, reutilizar, ambiente saludable, aprovechamiento de residuos, maximizar el valor de las cosas, programa de segregación en la fuente, inclusión social, reutilizar, gestión de residuos, ¿no? Transición económica lineal a economía circular, organización municipal, organización social. En fin, mercados, ¿no? Economía. No olvidemos que estamos hablando al fin y al cabo de economía, ¿no? Lo que no es sostenible económicamente simplemente no pasa a ser una muy buena intención. Residuos sólidos, por acá lo veo. Sostenibilidad, gobernanza, ¿no? Gobernanza en las ciudades, tan complejo. Ahora en estos momentos, con el COVID se ha evidenciado con bastante, diría yo, hasta dramatismo, por ejemplo, en la alta informalidad, ¿no? Lo que dificulta o pone en desafío la gobernanza de los procesos urbanos. Exacto, entonces muchas de estas palabras tienen que ver con economía circular. Todavía se siguen vinculando este enfoque de economía circular con la gestión de los residuos sólidos, el manejo de los residuos sólidos, organización y orden, ordenar, planificar, organización, participación ciudadana, son palabras clave y elementos indispensables de todo programa o en toda estrategia de economía circular. Sustentabilidad, gestión de residuos. Gracias. Zonificación, esta palabra que nos plantea alguien como idea fuerza, es también un elemento importante, ¿no? Zonificación, tan necesaria en ciudades como las nuestras, que muchas veces crecen de manera poco planificada, de manera espontánea, lo cual afecta los usos urbanos y distorsiona los planes de desarrollo urbano. Manejo correcto de desechos, en fin, gracias, un sinnúmero de palabras que tienen que ver con la economía circular y otras que espero podamos también ver juntos a lo largo de la presentación y que diría yo es el valor agregado del proyecto y también es parte del proceso de aprendizaje que todos estamos viviendo en el país, de querer aplicar nuevamente este gran paradigma
de la economía circular en las ciudades. P+L, producción más limpia, y coeficiencia, aprovechamiento. Gracias. Quedamos ahí. Esto queda registrado y nosotros vamos a compartir la presentación con los organizadores para que después se pueda distribuir. Pero la economía circular aplicada a distritos tiene que ver pues con las dinámicas urbanas, ¿no? Con los patrones de ocupación de suelo, áreas industriales, zonas urbanas residenciales de poca, media o alta densidad, pero también con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Vemos que Lima ha tenido en los últimos 60 o 70 años un crecimiento exponencial, ¿no? Pasamos de ser una pequeña ciudad de los 40 a los 60, y particularmente en los últimos 50 años, Lima ha tenido un crecimiento vertiginoso, muchas veces no planificado, que ha rebasado la capacidad de respuesta, y eso hay que decirlo, la capacidad de respuesta de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Del gobierno municipal, del gobierno provincial, regional y del gobierno central, ¿no? La afluencia, la migración y el crecimiento también propio de la ciudad ha dado pues, que este desequilibrio oferta de servicios básicos y versus la demanda cada vez creciente. No solo de espacio para vivir, sino de servicios como agua, saneamiento, recojo de residuos sólidos, etc. Esto nos plantea un doble desafío, yo diría para implementar la economía circular. Uno, cerrar las brechas que tenemos con el pasado, cerrar las inequidades que se han creado por 1000 razones, e implementar ese nuevo concepto, ese modelo, diría yo, visionario de la economía circular. Y la economía circular en municipios, como les decía al principio, es algo nuevo. Fíjense esta noticia que salió el 22, ayer. Por lo menos se publicó ayer, la vimos en la página web de Europa Press, y dice: Murcia se convierte en el primer municipio español con una estrategia de economía circular, el día de ayer, ¿sí? El documento incluye 30 acciones para implementar este modelo de producción en el municipio. Y aquí ya hablan de algunos elementos que debe contener toda estrategia, a nuestro modesto entender, de economía circular. Huellas de carbono, minimización de residuos, compras responsables, etc. Evidentemente una cosa es una realidad como un municipio español y otra como un municipio peruano, limeño, y como es un municipio como el de Independencia, con bastante carencia como todos conocemos. Y hay algunas otras experiencias en ciudades grandes como Amsterdam Circular, o esta guía de economía circular, o Statements de la ciudad de Londres, que empezó también no solo en el 2020, sino unos años atrás, con una estrategia de economía circular para esta gran ciudad, ¿no? Entonces, hay algunos referentes, pero la idea también es aterrizar o adaptar estas buenas prácticas internacionales a nuestra propia realidad. Y no solo a nuestra propia realidad como Lima, capital del país, sino a la realidad concreta de los barrios, a la realidad concreta de las zonas urbanas, de las calles, de la vecindad, de distritos como el de Independencia, que se ubican en una zona de alto dinamismo económico, pero también de grandes necesidades. Ya tenemos, afortunadamente, un marco normativo, para empezar, la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece competencias de desarrollo local en las municipalidades. La LOM dice: el gobierno local, y se llama así, es responsable de promover el desarrollo local, valga la redundancia. Entonces, no hay plan, no hay estrategia de economía circular que no pueda dejar de considerar el rol y el empoderamiento de la municipalidad, o el necesario empoderamiento o fortalecimiento de la municipalidad. Y a nivel un poco más macro, tenemos el decreto de ley 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que por primera vez en el país introduce en el marco normativo este concepto de economía circular, y que después de esto, del año 2016, aparece una serie de otros instrumentos normativos o de política que alimentan el camino hacia la economía circular para el país, ¿no? Como la hoja de ruta de economía circular en el sector industria, promulgada por Produce en el año 2020, y más recientemente la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que incorpora
los principios de la economía circular en la gestión local municipal. Entonces, la economía circular para Lima sigue siendo una imagen objetivo a la cual todos deberíamos aspirar a llegar, y donde el intercambio y la cooperación de los diferentes actores que convivimos en un único espacio geográfico, en este caso la ciudad, se debe dar de manera, como dicen los ambientalistas, de manera sinérgica, con bastante sinergia, de manera de generar esas relaciones de simbiosis, o sea, lo que no es útil para uno es útil para otro, ¿no? Y no solo en el caso de los residuos, sino también, por ejemplo, en el caso de la energía, en el caso del calor, ¿no? Lo que no es calor útil, ¿no? El agua caliente, por ejemplo, en una industria puede servir para calentar o para procesos de industrias vecinas en proyectos o en planes más avanzados de economía circular. Lo cierto que nos encontramos con una serie de actores con roles distintos, pero que deberíamos poder ser capaz de organizarse en torno a este gran concepto de la economía circular y generar estas relaciones de cooperación. La estrategia del proyecto se alinea con varios objetivos de desarrollo sostenible, y directamente con el apoyo al aporte de la reducción de la pobreza, el hambre, la vida submarina en la medida que hay menos contaminación por residuos, por ejemplo, que van a las mares, primero a las playas, la justicia, instituciones sólidas, también aporta de manera indirecta al trabajo decente y crecimiento económico, como lo vamos a ver ahora, y de manera más directa ya a la igualdad de género. El proyecto tiene un fuerte componente de género, al agua y saneamiento, tenemos un componente de tratamiento del agua residual para reciclarla, a la industria, innovación e infraestructura. No me detengo en esto porque lo vamos a ver mucho más a detalle luego, con el ODS número 12 de producción y consumo responsable, que es uno de nuestros favoritos porque la producción y el consumidor cada día tiene más fuerza y de alguna manera con sus decisiones de compra le dice a la industria, oye, no quiero comprar productos que contaminen el medio ambiente, quiero comprar productos saludables, obviamente a buen precio, pero cada vez los consumidores están tomando más conciencia que a partir de sus decisiones de compra pueden incidir fuertemente en los patrones de producción industrial. Ayudamos a combatir el cambio climático y, por supuesto, al ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. El proyecto tiene ese contexto, ¿no? La necesidad de replantear el desarrollo económico, social y ambiental. No solo replantearlo de bases conceptuales, teóricas o de planeamiento de largo plazo, sino también de replantearlo en el corto plazo, en el aquí y el ahora, en este lugar, ¿no? En el barrio, en la calle, en el vecindario, en la loma, en el parque, ¿no? Y vamos a ver cómo nos planteamos este también ambicioso desafío de hacer que las cosas sucedan en la práctica, ¿no? También generar relaciones gana-gana entre los actores públicos, privados y populares. Las organizaciones sociales de base, los clubes de madres, las organizaciones territoriales, las dirigencias, etcétera, juegan un rol importante y son la base social de estos planes, porque finalmente los que terminamos de implementar estas grandes ideas somos nosotros, todos los ciudadanos, y mejor aún si estamos organizados, ¿no? Y como tercer elemento del contexto es contar con soluciones concretas a los problemas locales, ¿no? Sin esto, exagero un poco al decir que sin esto todo es teoría, ¿no? Queremos llegar a soluciones concretas en cada barrio. El objetivo general del proyecto es promover una transición ecológica, o sea, transitar de este modelo de economía lineal que se habló mucho, el modelo de producir, consumir y votar, no a este nuevo modelo de desarrollo económico basado en la circularidad de los materiales, basado en más usar servicios que querer comprar cosas, tener bienes materiales, y más bien pensar en la utilidad de las cosas para hacer el mayor uso eficiente de la materia y la energía, ¿no? Y esto aplicado a un territorio concreto como es el de Independencia.
Hay 4 objetivos en el proyecto: la estrategia de economía circular, que se está ya en proceso final de formulación, desarrollar proyectos demostrativos en cada barrio, fortalecer capacidades, no solo a nivel de las redes del dinámico tejido social de Independencia, sino también capacidades a nivel de la municipalidad, por supuesto, como entidad líder del proyecto. Y generar una plataforma público-privada popular que no tampoco genere redundancias en las instituciones o instancias ya establecidas, como por ejemplo la Comisión Ambiental Municipal, que ya existe y que esta plataforma se avisora como un elemento, como un componente, o tal vez como un subcomité de la CAM, en lugar de crear nuevas instancias o figuras institucionales de participación. ¿Cómo venimos implementando esta propuesta de economía circular? En el distrito que ustedes conocen seguramente, que tiene una zona de laderas verde con muchísimo potencial de desarrollo turístico, de desarrollo productivo de baja intensidad, pero también una zona habitada en laderas de fuerte pendiente, una área más plana, ¿no?, que está colindante ya con la avenida Tupac Amaru, ¿no?, que corta, digamos, que divide el distrito, con una zona industrial que ya está en la zona más plana entre la avenida Tupac Amaru y la Panamericana Norte, y la zona de las grandes universidades y los grandes centros comerciales, ¿no? Entonces, parece mentira, pero en este pequeño gran distrito tenemos una serie de realidades y de micro o ecosistemas que van desde lo natural, como las lomas de las laderas, verdes, ¿no? Verdes en esta época, no tan verdes en época que no es de lomas, pero es al fin y al cabo un ecosistema natural a proteger, y de hecho es un área de conservación regional, pero también ecosistemas altamente artificializados, como es esta parte de la ciudad, esta parte urbanizada, ¿no? Y en esta interfase urbana, de ecosistema urbano artificial con ecosistema natural, ocurren cosas que hay que desarrollar para evitar que esta expansión urbana termine comiéndose, termine invadiendo, termine depredando los ya amenazadas áreas verdes de las laderas. ¿Qué mejor que proteger las laderas que dándoles valor, que dándoles un uso, pero además asegurando su sostenibilidad financiera y económica, ¿no? Entonces, para esto, el proyecto propone medir la huella de carbono y huella hídrica de empresas grandes y medianas para que ellos puedan compensar sus huellas con un portafolio de inversión verde en las laderas, de tal manera que sea un gana-gana. Las empresas que por muchas razones tienen que medir sus huellas de carbono y compensarlas, lo pueden hacer aquí en un espacio verde urbano, de tal manera que, en primer lugar, compensan su huella, y en segundo lugar, ven directamente dónde están compensando sus huellas de carbono. La metodología para elaborar la estrategia de economía circular, que es el marco donde estas empresas compensan sus huellas, se ha desarrollado en 5 talleres ya ejecutados. El taller 1, el ABC de la economía circular; el taller 2, gobierno municipal y economía circular, donde se hablaron de cosas interesantes como gobierno digital o gobierno electrónico, por ejemplo, cero papel; el reciclaje de las aguas residuales. Ya Independencia tiene una planta de tratamiento de agua residual que se espera potenciar con el proyecto. El 4º taller, residuos sólidos y oportunidades circulares, porque hay que hacer negocios de base con la economía circular para que esto también sea sostenible. Y competitividad empresarial y valor compartido, porque esto tiene que ver con el eje de medición de las huellas de carbono y compensación de cada una de estas. En cada taller procuramos tener un invitado, porque son talleres no solo de planificación participativa, sino también de capacitación. Todos aprendemos en estos talleres. Invitamos al Ministerio del Ambiente para que nos hable un poco de lo que está haciendo en economía circular, a la Presidencia y Consejo de Ministros, a la Secretaría de Gobierno Digital, para que nos enseñe sobre cómo poder plasmar esta idea de gobierno digital en un municipio como Independencia, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene programas de reciclaje, pero también de apoyo a pymes y el desarrollo empresarial.
Estas son unas vistas de los talleres participativos con la municipalidad, siempre cumpliendo con los protocolos COVID. Los 2 primeros fueron virtuales y ya poco a poco empezamos a desarrollar talleres más presenciales. Y ya empezamos a tener algunos diagnósticos integrados como este, donde se analizan diferentes dimensiones de la realidad, ¿no? Como la valorización de la producción local. Hay una producción local en Independencia, la promoción de negocios circulares, la concertación cívico-política que se da a través de esta plataforma público-privada y popular, y la puesta en valor de los ecotonos naturales y patrimonio paisajístico natural, ¿no? Un ecotono es la zona, la interfaz entre un ecosistema y otro, en este caso sería entre el ecosistema de las laderas verdes con el ecosistema urbano, y de aquí se generan ideas fuerza que pensamos ya desarrollar y someter a consideración de la municipalidad y de los actores locales cuando terminemos. Este es solo un primer borrador del diagnóstico, y que cuando ya terminemos el plan y la propuesta lo vamos a socializar con los actores del distrito y por supuesto con las personas interesadas. Paralelamente se hay una labor de interacción social. Si no me equivoco, no hay domingo en que no hay una faena, una minca comunal para mantener las laderas de Independencia. Realizamos una fuerte convocatoria para cumplir con la meta de proyecto, que es contar con 20 empresas grandes que midan la huella de carbono, y un grupo de ellas de manera voluntaria, no obligatoria, de manera opcional, puedan compensar sus huellas en las laderas de Independencia. También convocamos a las pymes y a las MIPES, ¿no? Porque hay también un elemento, un componente del proyecto para las pymes, que lo voy a explicar en un ratito. Este proyecto no solo trabaja con las grandes, sino también con las micro y pequeñas empresas del distrito, ¿no? Tenemos estos conversatorios también para motivar a las empresas a participar, y visitas a las empresas que ya se han sumado al proyecto para la medición de su huella, y repito, de manera opcional para la compensación en las laderas de Independencia. Empresas grandes, ahora vamos a ver quiénes son, ¿no? Y este es un trabajo no solo de gabinete, sino un trabajo con las empresas en la práctica, porque se les mide la huella de carbono, pero también se les propone medidas para reducir las huellas, porque si yo mido, no es que compenso directamente. Si yo mido una huella como la de carbono, lo primero que tengo que hacer es tratar de reducirla, y lo que ya no pueda reducir, la compensaré con alguna inversión en algún proyecto verde que tenga un impacto ambiental equivalente a mi impacto por la huella de carbono. Recibimos hace poco la visita del señor embajador de la Unión Europea, el 22 de octubre, fue muy grato tener a nuestro señor embajador, el nuevo embajador de la Unión Europea en Perú, y que conozca pues, una realidad como la Independencia. Hicimos una jornada, una faena de plantación de árboles en ocasión de la visita del embajador y de la comitiva de la Unión Europea en el propio distrito. En el componente de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas, tenemos una propuesta bastante interesante. Otorgar 20 becas a MIPES para que ellos mejoren sus negocios, mejorando en paralelo su desempeño ambiental, y hasta 6.000 soles para implementar a estas MIPES en lo que sea necesario para que sus negocios sean más amigables con el ambiente, pero también más competitivos desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y estoy hablando de MIPES, MIPES, restaurantes, pollerías, hoteles, talleres mecánicos, talleres de pintura, carpinterías, artesanías, etc. Ya tenemos cubiertas las 20 becas, es más, tenemos 35 MIPES seleccionadas, así que es muy probable que superemos la meta de 20 y vayamos arriba de 30 MIPES en este componente. La respuesta de las MIPES ha sido importante. Yo diría no solo por el tema del COVID y la necesidad de tener este tipo de incentivos, sino también porque yo creo que está habiendo cada día una mayor conciencia que producir de manera amigable con el ambiente también es un buen negocio. Esta es parte de la convocatoria también a otra área de trabajo con universidades, ¿no? Tenemos un premio hasta 5.000 soles para financiar tesis de investigación en proyectos aplicados a la realidad de Independencia. Ya tenemos identificado algunos proyectos de tesis, desde
vinculados a las laderas, también al tratamiento de las aguas residuales, y esta convocatoria está abierta, sigue hasta el 15 de enero, así que si alguien de los participantes tiene algún amigo o desea hacer alguna tesis o investigación en Independencia, nos puede contactar. Tenemos un premio interesante económico para estimular, o un subsidio económico interesante para estimular el desarrollo de investigaciones. Los beneficios de las empresas que se suman al proyecto, teniendo como cobertura la estrategia de economía circular que se desarrolla con la municipalidad, es evidentemente que son más eficientes, mejora la imagen y posicionamiento de la marca, les ayuda al cumplimiento normativo, disminuye los riesgos socioambientales y caminamos juntos en esta reactivación económica segura en el contexto de COVID, la cual muchos ya empezamos a llamar como la reactivación verde. Estas son las empresas grandes que se han sumado al proyecto, a quienes les estamos midiendo de manera gratuita la huella ambiental en términos de carbono y de agua, con la expectativa obviamente que ellos puedan compensar en las laderas de Independencia, ayudar a implementar la estrategia de economía circular en un esquema gana-gana. Y en un distrito que tanto lo necesita como es Independencia, ¿no? Tenemos al grupo Pana, Toyota, Parque Arauco, Coplas, una empresa líder en plástico, en su Pamolsa, también de empaques plásticos, Praxis Ecology, baterías Edna. Y todavía tenemos, también para los compañeros que nos escuchan esta tarde, 6 vacantes más, son 20 empresas grandes que queremos llegar. Tenemos 14 ya confirmadas y participando, y todavía nos quedan 6 vacantes para para que puedan incorporarse empresas interesadas en este proyecto. Oportunidades para las empresas, les acompañamos a que se inscriban y puedan obtener el certificado, los enrutamos para que vayan a obtener el certificado azul de la Autoridad Nacional del Agua, se inscriban en la plataforma de la huella de carbono del Ministerio del Ambiente, puedan también desarrollar, todo esto es opcional por supuesto, acuerdos de producción limpia con los ministerios, usar estos aportes que da el proyecto a la empresa privada para sus reportes GRI, por ejemplo, y obviamente postular a premios nacionales como el premio Antonio Brac y otros beneficios. Con eso voy terminando. Ya tenemos un caso concreto de una empresa que ha compensado su huella de carbono en las laderas de Independencia, y esto es sumamente importante y crítico para Independencia, pero para la ciudad, ¿no? Proteger las laderas. El proyecto contempla el desarrollo de un plan maestro en las laderas de Independencia, que sirve también de marco de planificación, donde cada proyecto de enverdecimiento tiene una lógica y una racionalidad en todo el conjunto de las laderas de Independencia, evita deslizamientos, previene riesgos y obviamente mejora la calidad de vida de la población, en este caso de Independencia. El residencial Madreselva, la empresa Tale, es una inmobiliaria que ya ha medido su huella de carbono y ha compensado con una inversión en el área verde de las laderas de Independencia, y otra parte, porque su huella, ellos querían compensar toda su huella, y la parte asignada de las laderas de Independencia para la huella de carbono de Tale no era suficiente, y ellos compensan su huella de manera complementaria con proyectos de inversión en la Amazonía peruana, a través de un socio que se llama Regenera, que también nosotros asesoramos para que pueda compensar con inversión en la Amazonía, ¿no? Esta operación de compensación se desarrolla gracias a un tercer socio estratégico del proyecto, que es Periferia. Y la idea de la compensación de la huella es pues que se arme ese pequeño rompecabezas de áreas verdes en las laderas de Independencia, de tal manera que podamos tener un conjunto verde consolidado, gracias al aporte de la empresa privada, pero también poner en práctica ese concepto de circularidad, porque qué mejor manera de hacer desarrollo sostenible que compensando huellas de carbono, pero además también esto impulsa otros proyectos de inversión, como mejorar la planta de tratamiento de agua residual, que se usa para impulsarla y regar las laderas verdes de Independencia. El proyecto prevé una serie de microacciones en esta zona, digamos, periférica,
o de borde del propio Independencia para generar microproyectos, por ejemplo, de abonos, de plantas medicinales o plantas de uso comestible, etcétera, que sea una especie de buffer o zona de amortiguamiento a las laderas que están en las zonas, en las áreas más empinadas. Bueno, con eso voy terminando. Disculpen si me extendí un poquito, pero quedamos, no solo quien les habla, sino el equipo que me está acompañando, atentos a las preguntas o comentarios que nos pudieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. De hecho, ya han surgido un par de preguntas en el chat y como bien mencionas, también aquí nos acompaña el equipo técnico que ejecuta el proyecto por parte de PRES y de Periferia. Así que suelto la primera consulta realizada por María, en que nos consulta cuáles son las 5 acciones prioritarias que deben tomar todas las municipalidades con la finalidad de contribuir de manera eficiente en materia de economía circular. Sí, permítame responder. Tomaría una de las palabras que aparecieron al principio en la encuesta, que es planificación, ¿no? Las municipalidades tienen una serie de instrumentos de planificación y gestión, ¿no? El presupuesto participativo, los planes de desarrollo urbano, etc. Y entonces el concepto, el enfoque de economía circular tiene que estar instalado en estos instrumentos y tiene que estar presupuestado, porque si no va a seguir siendo una cosa teórica. ¿Qué acciones? Primero, entonces revisar qué instrumentos de planificación y de gestión tiene la municipalidad. En segundo lugar, incorporar transversalmente el enfoque de economía circular en estos instrumentos. Y más concretamente, pensar, como dice el nombre, en la circularidad de las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Analizar el flujo de los materiales, por ejemplo, el plástico, cómo se produce, cómo se recoge, cuánto se recicla, cuánto no se recicla, a dónde va a parar y cómo podemos hacer para mover esa línea de flujo de plástico, valga la redundancia lineal, hacia una línea circular. ¿Cómo podemos hacer para que el plástico regrese a las cadenas productivas? Y no solo el plástico, sino el residuo orgánico, ¿no? Regrese a las cadenas productivas, el metal, el papel y cartón, etc. Porque al final del día, a nivel de un municipio, la economía circular tiene que ver con el flujo, no voy a decir de los residuos, sino el flujo de los materiales. El flujo del papel, el flujo del vidrio, el flujo del metal, del residuo orgánico y del plástico. ¿Y cómo hacemos para que estos flujos sean circulares y no sean lineales y que se drenen en los botaderos o hacia los ríos y finalmente al mar? Entonces hay que pensar en cómo hacer que estos flujos de materiales sean circulares. Es una de las acciones prioritarias. Y otra acción que es sumamente prioritaria, a mi entender, y que hemos constatado con el equipo del proyecto, es uniformizar y todos capacitarnos en la economía circular. Ponernos de acuerdo justamente en lo que muchos están preguntando ahora. ¿Qué es la economía circular aplicada a un distrito? El municipio tiene que ponerse de acuerdo, primero, en responder esa pregunta. Los diferentes niveles de gobierno y posteriormente las organizaciones del distrito tienen que ponerse de acuerdo en la definición y la aplicación de la economía circular, porque cada uno lo entiende a su manera. Entonces hay que uniformizar aquí los niveles de capacitación y también de conceptualización hacia una definición común de la economía circular para un distrito. Entonces, planificar, manejar los flujos, evidentemente prevenir los residuos y ponernos de acuerdo en el concepto. De acuerdo. El lenguaje común para un mejor entendimiento. Sí, muchas gracias, exacto. Marcos. Hay un par más de consultas. Dice, si bien es cierto, la economía circular es un gran eje de desarrollo, ¿cómo hacer para que no solo se quede en papel, ya que mucho depende de la voluntad política de las autoridades, y si no hay ganancia no parece interesar a las autoridades? Nuevamente, es un poco vinculado a lo que acabas de comentar respecto a la planificación y presupuesto, ¿no? Sí, en realidad las ganancias
hay que visibilizarlas, ¿no? Y no solo son ganancias económicas, que sí las hay, ¿no? Y esto, volviendo a lo más común, a lo más concreto, el municipio gana cuando recicla, ¿no? Por ejemplo, imagínense cuánto dinero botamos en los residuos de aparatos electrónicos, eléctricos, en los RAE, ¿no? En famosos RAE, ahí se está perdiendo plata, ahí perdemos plata como sociedad. No solo plata, sino también materia prima. En los teléfonos celulares, en los equipos electrónicos, hay metales preciosos que si los recuperamos, de alguna manera reducimos la presión sobre las minas, porque mucho del mineral que necesitan nuestras ciudades ya está en la ciudad, y no hay que sacarlo siempre, cada vez de los cerros o de los socavones, sino están en la ciudad y están circulando en las cosas que tenemos al diario. Entonces hay una ganancia económica, pero también una ganancia ambiental y una ganancia social. Yo creo que si una municipalidad, en el buen sentido de la palabra, capitaliza una estrategia de economía circular, yo creo que va a tener una renta no solo económica, sino una renta también social, y por qué no, legítimamente, una renta política, que es obviamente lo que muchos alcaldes buscan. ¿Hay voluntariados en estas organizaciones? ¿Cómo puedo participar en las acciones que vienen realizando? Sí, tenemos una actividad de voluntariado, no solo en eventos y campañas puntuales que ese proyecto impulsa en fechas conmemorativas del año, como el Día del Ambiente, el Día del Agua, etc. Pero también regularmente hacemos trabajos de activación social. Aquí abajo ustedes pueden ver el link del proyecto, PREDES ORPE, presentación del proyecto de Independencia, o nos pueden buscar a ese correo electrónico y nosotros con mucho gusto orientamos a los voluntarios que quieran participar del proyecto. Bienvenidos. Tenemos mucha actividad de activación social prevista en el proyecto y ejecutándose también en este momento. Marcos, si me permites, para complementar justamente ese punto, creo que es muy importante y que nos ha faltado mencionar que actualmente el proyecto también está estableciendo la escuela de campo. Esta escuela de campo tiene justamente ese componente de activación, difusión y sensibilización con la comunidad y en realidad con todas las personas que se quieren sumar, y la población, por supuesto, aledaña al Parque de Boca de Sapo. Aquí vamos a través de la página web del proyecto, vamos a socializar las fechas para dichas activaciones, y tiene distintas temáticas, ¿no? Todo lo que es valorización de residuos, pero también todo lo que es arborización, forestación, entre otros temas. Entonces, más que bienvenidos para que formen parte de esta escuela de campo. Y para agilizar, voy a yo directamente responder a unas preguntas. Dice: en Surco se vende la basura del distrito, y tienen una veintena de compradores, y ellos lo exportan a Chile, Colombia, China, etcétera, donde hay industrias al respecto. Sí, eso ocurre con algunos tipos de residuos, aunque China ya dejó de comprar el plástico a nivel mundial, pero sí es cierto, algo de residuos se exporta, lo cual no es bueno para el medio ambiente, porque la huella ambiental de trasladar un residuo, entre comillas, digo entre comillas porque alguien lo va a usar, a otro país es enorme. ¿Se imaginan cuánto combustible, cuánta contaminación causamos por el transporte nada más de una tonelada de material reciclado a otro país? La solución, como dicen, el remedio es peor que la enfermedad en términos ambientales, porque el impacto ambiental, la huella ecológica de ese movimiento es enorme en relación a que si nosotros nos organizamos mejor y reciclamos ese mismo material aquí en nuestra propia ciudad, en nuestros propios distritos. ¿Sería necesaria una política de economía circular? Sí, definitivamente sí. Es lo que propone el proyecto en Independencia, con esto que llamamos la estrategia de economía circular, y con este diagnóstico que vimos, vamos a generar una serie de propuestas. Y digo propuestas porque al final el implementador de la política, el decisor, es la Municipalidad de Independencia. Propuestas de política justamente para mantener
las laderas verdes y conservadas a través de este mecanismo de compensación de la huella de carbono con la empresa privada, una propuesta de política para que el municipio sea un municipio ecoeficiente, una propuesta de política para impulsar negocios circulares. Por ejemplo, ustedes saben que que el mercado de segunda mano es muy fuerte o muy intenso en los distritos como Independencia, ¿no? Y este negocio de segunda mano es un negocio muy alineado con la economía circular, porque permite recuperar, reparar, remanufacturar los productos. Entonces el proyecto también busca en un momento generar una política de apoyo a esos microemprendedores para que puedan desarrollar de manera más amigable con el ambiente y como negocio también este mercado de segunda mano. Pero si estamos pensando, María Teresa, en generar ingresos de las municipalidades, esto puede convertirse en un método de corrupción. ¿Qué tipo de candados podríamos poner, aparte de un espacio adecuado para que no sea infeccioso? Sí, es que los municipios no son entidades para hacer negocios. Les pongo un caso muy concreto, no es algo teórico o ideológico. Los municipios no pueden vender el producto reciclado, no lo pueden vender. Ellos lo pueden canjear, ¿no? Entonces, en realidad, cuando decimos negocio para el municipio, hay que pensar en cuál es el negocio del municipio. Y el negocio del municipio es hacer bien su trabajo, es dar buenos servicios a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, nos pagamos el impuesto predial, pagamos el servicio de limpieza pública. Entonces, el negocio del municipio es darnos ese buen servicio. El negocio del municipio es mantener las áreas verdes, es mantener las calles limpias y seguras. Y eso genera una obligación nuestra de colaborar con nuestro municipio, nuestro distrito. Entonces, en ese sentido, es que usamos el término negocio para el municipio. Pero sí, la economía circular trae oportunidades de negocio para las personas, como usted, como yo, como todos, donde podemos aprovechar nuevas tendencias, nuevas modas, nuevos nichos de mercado para desarrollar negocios, como le llaman, verdes o negocios circulares. ¿Cuánto es el área de laderas de Independencia? Claudia nos pregunta que podrían ser compensadas por las empresas. Esto es variable porque estamos aquí más bien supeditados a la decisión de las empresas que quieran compensar sus huellas de carbono. Tenemos ya muchos candidatos que quieren compensar, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la compensación en una ladera requiere agua, por eso el proyecto tiene un componente de reciclaje, de tratamiento y de reciclaje del agua residual para usarla para riego en las laderas, que ya el municipio lo hace, pero el proyecto va a potenciar esto para ampliar la cobertura verde y ampliar la oferta de compensación hacia el sector privado. Entonces, este es un equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Vamos a ir ampliando áreas verdes conforme las empresas privadas lo vayan demandando, conforme seamos capaces de ir convenciendo a la empresa privada que compensen sus huellas de carbono en las laderas de Independencia. Entonces no hay una meta definida, sino más bien es algo bastante dinámico. Si una empresa nos dice quiero 1 hectárea, lo vamos a poner y así sucesivamente, ¿no? En el marco de otro proyecto estamos trabajando, por ejemplo, en las laderas de Villa María del Triunfo, poniendo atrapanieblas, justamente para un área de 10 hectáreas, donde empresas quieren compensar esa dimensión de área verde. Entonces, esto es un juego de mercado, de oferta y demanda. ¿Cómo fue la participación ciudadana en este proceso? Se está dando en este momento. El proyecto recién empezó, el proyecto tiene 30 meses, el proyecto, digamos, efectivamente empezado este año, y en el caso de la estrategia de economía circular estamos todavía en etapa de preparación. Lo que han visto hace un ratito ha sido parte del diagnóstico, pero se está preparando la estrategia. Entonces no es que tenemos la estrategia, sino con mucho gusto se le hubiésemos presentado. Y el enfoque de género, la perspectiva de género, se da de diversas maneras, no solo a través del apoyo a las MIPES con prioridad en liderazgos de las mujeres, ¿no? Trabajamos con MIPES, con microempresas, yo les decía, ¿no? Bodegas,
restaurantes, y damos preferencia a estas microempresas que son lideradas por mujeres emprendedoras. De esas 35 tenemos un gran porcentaje, muy equilibrado entre mujeres y hombres, pero también a través de las faenas y las dirigentes mujeres que colaboran con el proyecto, también se fortalece esta dimensión o esta perspectiva de género. El proyecto recién empieza y en las sucesivas actividades de, por ejemplo, intervenciones en los barrios con biohuertos, composteras, programas de reciclaje comunitario, también va a estar presente la perspectiva de género. ¿De qué manera la población puede apoyar o participar en la economía circular en sus barrios? ¿No? El proyecto tiene como meta desarrollar 50 microacciones, ¿no? Le llamamos, una microacción es un biohuerto comunal, una planta de compost, una plantación o un taller, ¿no? para hacer cosas útiles o artesanías útiles para el negocio familiar. Entonces tenemos una meta de 50 microacciones, y ese es un espacio importante de participación de la población, porque es un gana-gana, ¿no? En esas microacciones. Y también puede participar a través de voluntariado y en los talleres ya de consulta que vamos a desarrollar para afinar, para validar, para someter a opinión la estrategia de economía circular, que pensamos hacerlo entre fines de este año y principios del próximo año. Bueno, Pierina, ¿cómo nos puede contactar como empresa para medir la huella de carbono y huella hídrica? Con mucho gusto, ahí está nuestro correo electrónico y podemos coordinar una reunión para explicarle cuáles son los mecanismos de participación y de postulación de la empresa privada, cuáles son los requisitos y bienvenido al proyecto si estamos todos de acuerdo. Wilmer, creo que es la última pregunta. Así como se viene realizando ese proyecto de independencia, ¿cómo podría realizarse en otros distritos o provincias? Sí, la idea del proyecto, como les decía, es un piloto. Estamos trabajando de manera, digamos, informada con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el Ministerio del Ambiente, tanto así que los hemos invitado a los talleres y esperamos en algún momento el proyecto, y también obviamente con la ayuda de la Unión Europea y de los socios del proyecto, difundir los resultados de esta experiencia, someterlo a consideración de las autoridades políticas de alcance nacional, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente, para que a través de políticas públicas esta experiencia se pueda replicar en otras ciudades del país. Muchas gracias. Ercilia, ¿cómo se prevé dar sostenibilidad al proyecto, sabiendo que el próximo año son las elecciones municipales? Gracias, Ercilia, una muy buena pregunta, un gran desafío. Tenemos un convenio firmado con la municipalidad, pero creo que el mayor anclaje del proyecto en transiciones políticas como la que nos va a tocar vivir se da con las organizaciones sociales de base, ¿no? Hay una actividad muy fuerte con los grupos sociales que son permanentes en el distrito. Hay un trabajo muy fuerte con las empresas grandes. Tenemos 14 grandes empresas, ustedes han visto, con quienes estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en los 2 años que quedan del proyecto. Así que esa es otra forma de garantizar continuidad. Hemos lanzado el proyecto en alianza con la Sociedad Nacional de Industria o en cooperación con la Sociedad Nacional de Industria. Las tesis se van a desarrollar con las universidades del Cono Norte. Entonces hay una serie de actores sociales vinculados al proyecto y diversos además, academia, gremios empresariales, empresa privada, MIPES y organizaciones sociales de base que pensamos de alguna manera van a reducir pues, las contingencias que se dan en los cambios políticos, ¿no? ¿Se realiza algún tipo de evaluación social multicriterio para valorizar? Sí, les comento que el proyecto está diría yo, en la fase 1. Estamos en este momento desarrollando un estudio socioeconómico del perfil del reciclador de base, tanto formal como informal, y hay esta dimensión de evaluación social multicriterio para poder primero conocer a los actores locales de las cadenas de valorización de residuos, y en segundo lugar también para que las soluciones
tecnológicas que se propongan sean pues de acuerdo también a la situación y la condición socioeconómica de los operadores de residuos en el distrito. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias Cecilia, Wilmer, María Teresa, a todos, a Pierina, a Jessica, Jacqueline, Jesús, Carla, a todos los que nos han dado sus preguntas. Diana, ¿no? Sí, nos plantea acá, ¿no? Que el modelo de segregación de basura que tiene San Borja es importante, lo pueden hacer otros distritos, donde su basura se vende abriendo una nueva empresa dentro de cada distrito, donde las ganancias son para la municipalidad y genera trabajo en cada una de las mismas, aportando cultura entre vecinos y mejorando el medio ambiente. Gracias, Diana Victoria Mercado, por el aporte. El modelo de San Borja es bastante interesante, genera un mecanismo alternativo para poder tener ingresos. Muchas gracias por ese aporte. Disculpen si hay alguna pregunta que no hemos respondido, pero también el tiempo ya nos ganó. Quedan nuestros contactos, queda el equipo, ¿no? Aquí está Felipe Parado, el coordinador del proyecto por parte de Predes, Maricé, Salvador por parte del Grupo GEA, Yamile por parte de Periferia. Tienen nuestros contactos y cualquier otra duda, comentario, pregunta o oportunidad para participar en el proyecto, más que bienvenidos. Muchas gracias.